Tomos y Grapas, tu programa de cómics. Pues si algo tiene que dar rabia es que cierren las librerías, que se pare el cómic y que se haga un comicazo y se quede un poco en stand-by, ¿no? Y si da rabia, pues también da cólera un poco. Y estamos hablando del cómic que vamos a traer hoy con sus autores, que hoy traemos al tándem completo. Hablamos de La cólera, de Javier Olivares y Santiago García, que salía pues justo la semana antes de cerrar librerías, de todo el tema del coronavirus, el confinamiento, de todo lo que ha pasado, pues justo salía esta obra, gran proyecto de estos dos autores que ya han trabajado juntos unas cuantas veces. Os va a sonar seguramente Las Meninas, con premio nacional por medio, con nominaciones a los Eisner. Y claro, no estamos hablando de una grapa que acaba de salir por ahí, ¿no? Estamos hablando de un gran trabajo. Y bueno, pues hemos estado esperando un poco a que volvamos todos a la acción y traernos a los protagonistas de esta historia, sus autores, Javier Olivares y Santiago García. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues lo primero que os tengo que preguntar un poco, ¿cómo vivisteis un poco el tema, ¿no? Lanzar este TVO, lanzar este trabajo, La cólera, y me imagino ya incluso con alguna gira de firmas y presentaciones cerrada, y que pase todo esto por medio, se queda un poco la cosa colgada. Pues sí, la verdad es que pues un poco como se nos ha quedado un poco la cara de estupor y lógica después de estar trabajando 2 años, que hemos estado 2 años y pico trabajando en el libro, y de hecho la semana que teníamos ya el libro prácticamente en la calle, teníamos previsto ir al Graf, que era la primera cita que teníamos ya cerrada para empezar, el primer sitio en el que íbamos a ir a firmar libros, de hecho. Y estuvimos a punto de ir porque justo un día o 2 días antes de que se hiciese el Graf, pues en Madrid se empezó a hablar ya del confinamiento y empezaron los problemas de movimiento y entonces un poco por prudencia todos pues nos quedamos quietos, y además el Graf se canceló 2 días después, o sea que nos quedamos todos un poco así, eso, pues con cara de susto y de angustia y de estupor, y bueno. Pero bueno, luego ya pues lo vas asimilando, ¿no? Lo vas asimilando porque claro, esto también es verdad, lo hemos hablado muchas veces, pero esto es tan grande que no es un problema, o sea, que casi tratarlo como un problema personal suena un poco egoísta, ¿no? Pues es un problema mundial. Entonces, claro. Bueno, nos ha pillado a todos, nos ha pillado a cada uno en su proceso. Cada uno, hay gente que ha terminado libros, hay gente que se iba a casar, hay gente que ha tenido hijos y lo está teniendo, hay gente que se iba a mudar, hay gente que ha hecho pelis, que está en mitad de películas, en mitad de proyectos. Nos hemos quedado todos congelados. Y bueno, por un lado yo acabo pensando que por lo menos habíamos terminado el trabajo, ¿no? Que a veces está hecho, sabes que ya el trabajo está hecho, está ahí, y ahora lo que pasa es que tenemos que sacarlo y que lo lean y tenemos que moverlo, pero y va a ser difícil, está siendo complicado, pero bueno, como para todo el mundo, en fin, la verdad es que lo hacemos lo mejor que podemos, en fin. Sí, es que es un poco eso. ¿Y tú, Santiago, cómo Sí. fue un poco el tema? Bueno, a mí, aparte de lo que ha dicho Javier, claro, porque bueno, cuando nos pasó, acababa de empezar toda esta historia y todavía no sabíamos muy bien dónde nos metíamos, entonces como que sientes un poco, digamos, como tu desgracia personal como algo muy grande. Luego ya, pues claro, se huye en medio de la gran catástrofe mundial que ha sido y lo ponemos en perspectiva. Pero en cierta manera sí me ha servido para aprender una cosa que tiene mucho que ver con la cólera, que tiene que ver con el tema de un poco homérico y de los griegos. Y es que a mí siempre me ha costado mucho entender este concepto tan griego del destino, ¿no? Porque era como el personaje como Aquiles, ¿no? Que parece que está todo el rato luchando contra su destino y siempre pensaba, bueno, pero es que el destino en realidad, bueno, pues uno tiene la capacidad de decidir lo que hace, lo que no hace. Como esta idea de que las fuerzas superiores que manejan tu vida y que no puedes rebelarte contra ellas, nunca acabé de entenderla muy bien, siempre me parecía una cosa como demasiado metafísica. Y de pronto ha pasado esto y digo, joder, ya entiendo lo que es el destino. Sí, ¿no? O sea, ahora entiendo cuando están los dioses jugando de arriba y haciendo algo y tú no puedes hacer nada, no puedes rebelarte. Y por mucho que lo intentes, o sea, eres una cáscara de nuez flotando en el arroyo, en el río, te lleva por delante, ¿no? Y en ese sentido me ha cambiado bastante Pero claro, vivíamos en un mundo, en una vida en la que ese concepto nos resultaba completamente ajeno porque
que pensábamos que éramos dueños de nuestro destino y hasta Sí. que no ha pasado algo que nos ha quitado ese poder, pues no hemos entendido mejor quizás a Aquiles. Sí, es un poco eso. Aunque también como Aquiles también pues toca adaptarse un poco a la situación, ¿no? Y luego pues también, como dices, hay cosas que nos van a afectar, pero luego también podemos culebrear un poco, ¿no? Y ver que, pues salvar un poco la situación dentro de todo lo que hay, ¿no? Es un poco así. Bueno, al final el destino te domina, pero yo creo que la elección también es que hay que luchar contra él, Sí. sea para bien o para mal, pero la idea es luchar y hasta la tragedia final. Tampoco voy a revelar aquí el spoiler, pero no es una tragedia. Bueno, no es la primera que colaboráis, como decía, ya lleváis varios trabajos y con las meninas, pues obviamente habéis conseguido muchísimo renombre. ¿Cómo fue para vosotros también, por recordar así rápidamente, toda la acogida que tuvo las meninas ese trabajo? Pues realmente yo reconozco, y lo he contado muchas veces en entrevistas y tal, y Santiago lo sabe, yo tenía mucha confianza en mi trabajo y en el trabajo que habíamos hecho, pero no tanto en la recepción del libro, porque quieres que no date cuenta que en esa época, o cuando hicimos Las Meninas, empezábamos un poco casi de cero, o sea, no teníamos ningún libro un poco parecido o si quieres un ejemplo anterior de algo que ha funcionado de ese estilo y que nosotros, digamos, seguimos la corriente y bueno, pues va a funcionar porque ha funcionado esto otro. Sino que estábamos también en un territorio bastante inexplorado, ¿no? Estábamos haciendo una adaptación de la vida, bueno, ni siquiera la vida, de la biografía de un cuadro en el que sale Velázquez. También la historia pues no está contada de forma literal, tiene un poco una estructura más complicada, un poco de ensayo. Luego en 2 tintas, ni siquiera era a todo color. Y luego encima yo era el dibujante, que tampoco es que, aunque sí que tengo fans y tal, pero bueno, tengo una fama también de dibujante raro y difícil que me arrastra y a veces se me echa encima y a veces la consigo apartar unos metros. Pero todo eso en mi cabeza lo que hacía era un libro difícil. Lo que fabricaba eso era, bueno, un libro bien hecho, yo estaba muy contento con lo que estábamos haciendo, tenía mucha confianza en nuestro trabajo, pero tengo que confesar que me equivoqué y me alegré mucho de equivocarme, ¿no? Yo pensaba que este libro iba quizá a funcionar fuera mejor, porque una vez tiene esa sensación o esa visión de su propio país un poco de un país que no va a aceptar un trabajo así, que se va a vender fuera mejor en Francia, en cualquier otro sitio y tal, y bueno, realmente al final me tuve que tragar mis palabras en cuanto empezamos a vender el libro y a salir de gira y a hacer presentaciones, y luego ya primero el Salón del Cómic, luego el Premio Nacional. Bueno, de alguna manera me sentí desdecido y me sentí un poco, bueno, pues equivocado, pero bueno, con mucha alegría, porque no te puedes imaginar lo que fue poco a poco ir viendo como ese libro pues se convertía en una cosa que para mí era mucho más de lo que yo había imaginado, ¿no? Ya, Y lo vivimos muy bien, de hecho no sé, todavía seguimos hablando de él, de hecho, curiosamente, como puedes comprobar. Un poco así, ¿no? Que todavía venimos de esto, ¿no? Y que quizá Sí, la cólera sí. surge también un poco de eso, ¿no? No, y lo hemos dicho y vamos, lo hemos dicho muchas veces que al final las trayectorias se construyen un poco así, ¿no? O sea, nosotros, yo sé que como no hice Beowulf, luego hice Las Meninas, y como hice Las Meninas ahora he hecho La Cólera. O sea que de alguna manera todos los trabajos se van apoyando unos a otros y vas aprendiendo de unos y de otros, y unos son consecuencia de otros. O sea, yo no hubiera hecho La Cólera si no hubiera 225 páginas, 2 años de trabajo. Yo hace unos años me dices que lo voy a hacer y te digo que no soy capaz. Y tú, Santiago, tú eres un torrente, tú no paras. O sea que... Sí, un torrente como el de Santiago Segura. No, bueno, sí, a ver, yo no... no, yo hago lo que puedo. Lo que pasa que es más fácil, yo creo, quiero decir, se produce con más velocidad escribiendo que dibujando. Entonces, bueno, ocurre que yo voy poniendo en marcha proyectos, voy hablando con diferentes dibujantes y a veces pues da la casualidad de que estás 2 años, que no sale nada y parece que estás paveando cuando en realidad estás trabajando un montón, y de pronto da la casualidad de que proyectos que llevan mucho tiempo cociéndose salen de golpe varios juntos y parece que no sé, que los has producido todos a la vez, pero Sí. el tema es que, claro, aquí con cada libro lleva su propia trayectoria, nunca sabes lo que va a tardar, lo que va a ser.
y a veces coinciden, a veces no, pero vamos, yo personalmente siento que no hago ni la mitad de lo que podría y de lo que debería. O sea, ya me gustaría hacer mucho más, pero cada día me cuesta más y cada día soy más lento y más vago, ¿qué te voy a decir? O sea, No, pero sí es verdad que, se puede hacer más, ¿eh? en cosas creativas siempre te gustaría hacer más de lo que haces. A veces es que no hay ni tiempo, es imposible un poco. Bueno, háblame un poquito de la cólera. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo te viene? No sé si es idea original tuya, a ti, Santiago, se te ocurre esto, se lo propensa a Javier. ¿Cómo fue un poco la cosa? Pues me tengo que inventar un mito de origen así porque se me olvida ya. No, Deberíamos tan guapa inventarnos ahí. Sí. un mito genial. La verdad es que no. Es que yo qué sé, soy demasiado sincero con esto. La gente siempre cuenta unas cosas fantásticas. No, ya es que no me acuerdo. Quiero decir, simplemente queríamos hacer algo nuevo. Habéis hablado del éxito de las meninas que nos tenía un poco atrapados, ¿no? Porque está muy bien, es fantástico. O sea, no voy a decir nada. Es decir, se lleva mucho mejor el éxito que el fracaso. Lo recomiendo. Recomiendo siempre triunfar antes que fracasar. Y está muy bien, pero también te lleva pues a estar haciendo cosas que te alejan de la mesa de dibujo, ¿no? Pues estás haciendo muchas charlas y cosas que fantásticas, pero llega un día en que dices, estamos aquí que no estamos produciendo lo que querríamos, que nosotros, Javier y yo, al fin y al cabo, estamos en esto no por el dinero, que queremos todo el que podamos conseguir, pero sobre todo lo que nos gusta es estar haciendo cómics. O sea, si mañana tuviéramos un éxito tan brutal que pudiéramos retirarnos, probablemente seguiríamos haciendo cómics porque eso es lo que queremos hacer. Y decíamos, hay que hacer algo. Y bueno, pues yo qué sé, no sé, de algún sitio, de algún pozo profundo salió una idea que empieza con esta imagen de las primeras páginas, ¿no? Esta especie de playa dividida en dos. Por cierto, otro día había alguien en Twitter que comentaba que la relacionaba con el famoso cuadro del perro de Goya. Y me acordé y dije, esto yo creo que lo he hablado con Javier en algún momento. O sea, también se me había olvidado, pero yo creo que sí que lo habíamos hablado, aunque probablemente a posteriori. Y de ahí surgió un poco la idea de hacer algo que en principio tenía que ver con campamentos y guerreros en la playa, una cosa así. Yo tenía un poco en la mente un libro de Bluch que se llama Peplum, una cosa así como muy primitiva, muy básica. Y aquello acabó de algún momento llegando a Aquiles y a la Ilíada. Y ya todo lo demás, ¿no? Ya nos liamos. Ya fue la idea de hacer algo breve, rápido, fácil y no hemos podido. O sea, en ese sentido ha sido un fracaso absoluto. Al final os liáis. Sí, suele pasar. Al final nos liamos. Es verdad que luego las ideas te van diciendo por dónde tienes que ir. O sea, y una vez que tienes una idea así, la idea te devora. De alguna manera te empieza a ordenarte dónde tienes que ir, ¿no? Y claro, me acuerdo además las primeras conversaciones en aquel coche en el que íbamos pues, a Valencia, a Barcelona, a Bilbao, a hacer presentaciones, a hacer exposiciones, a presentar el libro. Pues sí que hablamos de, bueno, vamos a hacer algo un poco ligero, así, un poco para desengrasarnos, para coger un poco de músculo, que no nos lleven 2 años o año y medio, una cosa más liviana, más tranquila, más manejable. Esa era nuestra primera idea. Pero al momento que aparece el guerrero en la playa y empezamos a tirar del hilo, y recuerdo además en una feria del libro, en Santiago y yo salíamos de firmar, cómo empezó a contarme toda la historia me dice, ¿tú conoces la Ilíada? Creo que fue la primera cosa que me dijo, ¿lo has leído? ¿Lo sabes? ¿Conoces la historia? Nos fuimos a una terraza y me quedé así mirando y le dije, bueno, sí, más o menos. Conozco lo que pasó tal, y ya empezó a contarme un poco lo que había en su cabeza y ya me di cuenta que esto no iba a ser un trabajo liviano. Pero no pasa nada porque en el fondo una vez que te metes, una vez que el trabajo o la idea te encandila, pues me pasa un poco lo mismo que a él, que ya estoy dentro, que ya como usted, ok, vale, adelante, vamos con esto, a ver dónde nos lleva, ¿no? Porque en esas primeras fases estás todavía tanteando el terreno, ¿no? Un poco a ver si esta idea tiene un recorrido, ¿no? Y eso sí que recuerdo que... Dime. No, voy a decir que has dicho una cosa que, bueno, en el fondo yo pienso es un poco mentirijilla, porque cuando dices lo de vamos a ver si hacemos algo así y tal, que no nos tiremos ahí 2 años, no sé qué, pero yo cada vez lo pienso más, es que es muy difícil hacer algo de lo que hacemos que no te lleve 2 años o más. Sí, es casi imposible, porque
Yo digo que, bueno, que podría hacer más y tal, y a lo mejor es cierto, pero para escribir y para madurar las cosas necesitas un tiempo. O sea, necesitas que, no es como que tengas una idea y ahora me Claro. siento y la, sabes, la desarrollo y tal. Hay cantidad de cosas que no van saliendo si no pasas tiempo. Esto es como la vacuna del coronavirus, ¿sabes? Necesitas tiempo para que las pruebas y para que todo funcione como debe. Y eso por mi parte. Pero luego, por ejemplo, Javier, cuando ya está dibujando, ya no te digo ya planificando, diseñando, lo que es dibujar páginas, Javier está dibujando esto, o sea, a tope, quiero decir, sin prisa, pero sin pausa. No es que haya estado haciendo otras cosas, distrayéndose, y bueno, ya ha tardado lo que ha tardado. O sea, no puede tardar menos. Quiero decir, no es algo que no hay ningún atajo que pueda tomar para ahorrar. Así que al final, un libro de estos, pues vamos, si lo haces en 2 años, te puede dar con canto a los dientes. Sí, Ya hombre. bastante bien está. Sí, sobre todo que se nota que, este tipo de trabajos son orgánicos, le vais dando forma, trabajáis entre los dos. También hace mucho que Javier también sea historietista, eso hace mucho, ¿no? No es toma este guión, a la dibújamelo, no, esto no es ese tipo de trabajo, Bueno, es que eso se nota. claro, yo es que mi primer amor es la historieta, y lo he dicho muchas veces. Lo que pasa es que luego me pasa mucho, y supongo que también tiene que ver con cómo está el mercado de la historieta y cómo está el mercado de la ilustración en España, que como yo empecé de historietista, mis primeros trabajos en el Madrid eran historietas. Lo que pasa es que primero era una cabecera como el Madrid, que era una cabecera, si quieres, un poco marginal, underground, rara, y luego enseguida esa revista acaba y yo me voy a trabajar con la ilustración, porque es el campo en el que puedo ganarme la vida de forma un poco rápida y durante muchos años. Entonces, durante 15 años así, aunque hacía historietas cortas en miles de sitios y las iba recopilando como podía, en el fondo mi carrera principal era la de ilustrador, ¿no? Lo que pasa es que al fondo estaba siempre el historietista ahí agazapado, ¿no? Intentando salir cuando podía, ¿no? Y yo creo que no fue hasta que empecé a trabajar en los 90 en algunas cosas que empecé un poco a volver al campo de la historieta de una forma un poco más consciente, ¿no? Yo creo que el primer trabajo que hice, un poco así interesante y tal, quizá fue el Mr. Jekyll, o sea, el Dr. Jekyll con Santiago, que fue el primer libro publicado. Eran 32 páginas, que en aquella época me parecía una locura. Yo era de los de 12 páginas, de hecho había una broma, todos mis amigos me hacían las bromas, ¿no? De, ¿cuándo vas a hacer algo de más allá de 12 páginas o 15? Y decía, bueno, no sé, ya veré, me resultaba un mundo, ¿no? Y eso es básicamente porque el otro día me di cuenta de por qué tenía ese bloqueo un poco tan tonto, y es que no me hacía la pregunta correcta. Mi pregunta cuando era un dibujante antes de hacer todo esto era qué me gusta dibujar, qué me apetece dibujar, qué quiero dibujar. Y la pregunta correcta es qué necesito dibujar. Cuando cambié la pregunta, cuando entendí que lo que tengo que preguntarme es qué necesito, me liberé como dibujante. Porque ahí lo que necesito es a lo mejor menos de lo que dibujaba. Claro. O otras cosas, pero no lo que quiero dibujar, lo que me apetece dibujar, sino que necesito. O sea, la palabra necesitar tiene un componente de utilidad que es fundamental en el cómic. O sea, tiene que ser útil. O sea, tú estás usando una herramienta que es el dibujo para contar cosas. Puede ser, luego la puedes adornar y puedes hacer dibujos. Y si eres un gran dibujante, los dibujos serán buenos. Pero no te tienes que olvidar que estás contando una historia y que es una especie de alfabeto, si quieres, gráfico. Entonces, cuando entendí eso, pues entonces ahora sí que soy capaz de abordar obras largas, ¿no? Y yo creo que lo hice con el Dr. Jekyll, ¿no? Luego hice también un cómic en una novela de Fernando Marías. Hicimos una historieta de 30 páginas, y yo nunca había tenido que ver 30 páginas, y pude hacerla gracias un poco a esta nueva pregunta, ¿no?, que me hacía todo el rato. Y ahora ya sí que puedo abordar este trabajo, ¿no? Y puedo. Pero ya te digo, porque me di cuenta de que lo que estaba es formulándome la pregunta incorrecta, ¿no? Y tardé muchos años en darme cuenta de eso. Sí, es lo que hablamos siempre en el cómic del menos es más, y lo importante que es eso, ir al servicio de lo que te pide la historia, porque estamos contando una historia, no haciendo grandes ilustraciones. Esto es contar una historia con la parte gráfica. Y bueno, y luego las grandes ilustraciones, si el libro las pide, en este caso La cólera, de hecho, os habéis dado cuenta que es un libro gráficamente mucho más vistoso, si quieres, y más exigente, pero porque la historia te exige que dibujes eso ahí y de esa manera, ¿no? En Las Meninas no me lo pedía, entonces, bueno, el dibujo de Las Meninas, si quieres, es más modesto dentro de
que sea, ¿no? Pero menos elaborado, ¿no? Más complejo. Sí, aquí hablaremos un poco de eso. Aquí vais a saco con la parte visual, la parte de narración gráfica, dejáis muchos espacios para contemplar la batalla, para hacer grandes transiciones, splash page dobles. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo planteáis a la hora de atacar este trabajo hacerlo de esta forma? Santiago, Bueno, te toca. porque como habéis dicho ahora mismo, menos es más, ¿no? Entonces, has dicho, dice, bueno, claro, ahora has contado una historia, estás contando una historia. Yo creo que el planteamiento correcto ni siquiera es ese. Estamos haciendo un libro, estamos haciendo un cómic. La historia forma parte del mismo, pero en realidad el cómic es algo más que la historia. Es en realidad otra cosa, no sé si me explico, porque al final, en este caso, por ejemplo, bueno, es una historia que en parte puedes decir, bueno, ya está contada, ya ha contado Homero, no hay necesidad de... Entonces nosotros tenemos que hacer otra cosa. Lo que hacemos nosotros va más allá, tiene que ser algo que va más allá de la historia y va pues a través de los recursos propios del cómic, que son el dibujo. Bueno, el dibujo también, pero el cómic tampoco es dibujo, porque el dibujo también son otras cosas. Entonces yo lo que digo siempre es, el cómic es otra cosa, que no es ni el texto ni el dibujo, que está en otro lado. Tampoco me refiero a esto que dices con clave de arte invisible, ¿no? Que es otra cosa. Es como una experiencia que surge de la unión de todos estos elementos y también incluso del ritmo de pasar las páginas y de todo esto. Entonces, bueno, pues cuando piensas así, tienes que pensar que estás escribiendo y que estás escribiendo cómic, o sea, que estás dibujando, yo estoy dibujando cuando estoy escribiendo, igual que Javier está escribiendo cuando está dibujando. Por lo tanto, te puedes hacer 30 páginas sin palabras porque es lo que tienes que hacer, ¿sabes? O sea, es decir, lo que decía Valeria es más, hay que intentar, es lo mismo que en el dibujo, hay que intentar hacer lo mínimo que puedas hacer, porque sí. Y lo mínimo quiere decir que lo mínimo para conseguir justo lo que querías conseguir. A partir de ahí, todo lo que te pases está restando, es peso muerto, ¿no? Y creo que cuando consigues algo así a través del... ya no digo solo el dibujo, sino hay algo más, ¿no? Es como el diseño de la página, cómo se relacionan unas páginas con otras, las viñetas, la narración gráfica, hace que eso funcione de una forma que además es muy única en nuestro medio, ¿no? O sea, es algo que no es un storyboard de cine, no es otra cosa, es algo que dices, esto solo lo puedo tener en el cómic. Y eso hace que sientas que la experiencia es mucho más valiosa, ¿no? Que si estuvieras simplemente leyendo algo que luego lo puedes ver fácilmente adaptado a una serie de televisión y te va a dar lo mismo, ¿no? Porque lo que te importa es un poco la historia que te cuentan y a lo mejor hasta te la cuentan mejor en la serie de televisión. Aquí no te lo contamos ni mejor ni peor que en otro medio, es que te contamos una cosa que solamente la vas a poder disfrutar si la disfrutas en el libro, tal y como está. Ese es un poco el planteamiento. Sí, a veces... Y te aseguro también que, por ejemplo, desde el punto de vista de guión, que la gente esto muchas veces lo pregunta, es bastante más pesado y complicado y difícil escribir sin palabras que con palabras. ¿Sabes? Sí, y con ideas, ¿no? Sí, o sea, cuando tienes que escribir una página en la que no dicen nada, normalmente es muchísimo más largo el texto y más pesado que en las que tienen diálogos. Las que tienen diálogos, de hecho, a veces a Javier no tienen indicaciones, simplemente los diálogos. Y él ya hace, porque sabe lo que hacer. Sin embargo, claro, cuando no hay diálogos tienes que explicar una cantidad tan grande de cosas para entender qué es lo que hay que dibujar, porque no hay diálogos, entonces ¿qué es lo que hay que dibujar? Pues vamos a ver, ¿qué es lo que queremos transmitir? ¿No? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? Y es mucho más farragoso. Con diálogos Y quería decir una cosa también de los diálogos, que a mí me maravilla cómo hace esas páginas Javier. O sea, tengo que decir, porque no se dice lo bastante, porque, por ejemplo, en libros como este, todo el mundo es como, qué grandes batallas, fíjate qué escenas, las páginas dobles, qué maravillosas que sí que son tapices. Pero lo que hace Javier en las páginas con diálogos es... Sí. Que aparte yo creo que también tu trabajo en revistas, quizá también aquí estas partes de diálogo que justo dice Santiago, tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Vale, es que te ha sido un momento, pero ya estás aquí otra vez. Sí, es que me ha salido una llamada y la he cortado rápidamente. Claro, antes me ha pasado. Justo decía un poco eso, que el trabajo de Javier en grandes revistas y también los lenguajes y los códigos que él trabaja, hace que también esos juegos se ven aquí en estos diálogos, ¿no? Esa narración tan personal.
Sí, bueno, a mí lo de los diálogos, yo lo hablo muchas veces con Santiago, ¿no? Que es verdad que muchas veces muchos dibujantes, las páginas de diálogos intentan darle como mucha vistosidad, porque claro, es como plano contra plano, uno habla, el otro responde, están en una mesa, al lado de una fogata, están andando por el campo, no pasa nada. Entonces, los dibujantes muchas veces decimos, ay, no pasa nada, voy a tener que adornar. Entonces empiezas a coger el plano, empiezas a subir para arriba, para abajo, yo qué sé, empiezas a hacer cosas raras. A mí me gusta mucho mantenerme dentro de lo que está pasando. Y me gusta mucho usar, si quieres, el entorno de los personajes para contar lo que está pasando, ¿no? Hay un ejemplo de esto que lo vais a entender muy claramente, que es, por ejemplo, en Las Meninas había una escena en la que estaba Velázquez, me parece que con, no sé qué pintor era, ¿quién era? Rivera, y estaban hablando, y era un diálogo entre Rivera y Velázquez, un poco, y en ese momento Rivera le estaba como tentando a Velázquez, le estaba como intentando seducir y tal, ¿no? Y a mí se me ocurrió poner una chimenea de fondo y usar las llamas como, y hay momentos en los que Rivera parece un poco el diablo, ¿no? Porque le está tentando y hay unas llamas absolutamente exageradas que no tienen que ver con las llamas reales, pero da igual, ¿no? La chimenea es un símbolo gráfico, ¿no? Pero a veces eso, lo que hacen los personajes o lo que hacen con las manos o lo que tienen en las manos o si le dan una copa a otro o no se la dan o si cogen algo en la mano. Hay un momento también en La Cólera que Aquiles está en la playa sentado y tiene una piedra en la mano. Nadie se ha fijado, pero está hablando de estoy harto de este pedregal y tal, tiene una piedra en la mano y cuando se levanta la tira. A mí esos pequeños detalles me parece que añaden muchísimo a la escena. Uh-huh. Y te evitan tener que usar una planificación que muchas veces está heredada del cine, ¿sabes? O de los montajes un poco extraños, para que la página, según una especie de regla no escrita, tenga como agilidad. Cuando muchas veces en el diálogo lo único que tienes que entender son los diálogos. Y es una página en la que tienes que entender conceptos, están dos personajes hablando y poco más. Sí. Hacerla gráficamente interesante... de hecho, muchas veces es las que más me cuestan. Eso Santiago lo sabe. Las de batallas son muy fáciles. Las de batallas llevan más trabajo, pero son muy lucidas. O sea, ya, bueno, la construyes y queda muy bonita. Pero una página con dos personajes andando o atravesando un paisaje, tirando flechas, bueno, pues tienes que empezar a trabajar con el ritmo, tienes que empezar a trabajar con la imagen, con qué sacas del personaje, con si haces un primer plano en este momento, lo sacas en silueta. Te obliga, yo creo que a pensar más como dibujante y como narrador. Es lo más interesante. Sí, es un poco lo que dices. Santiago se rompe la cabeza cuando no hay diálogo y tú cuando son conversaciones cuando te la rompes tú. También, sí. Es curioso que es un poco lo mismo. Es un poco lo mismo, sí, ¿no? Sí. Las páginas en las que no hay diálogos a veces son casi las que más te llevan de trabajo. De puro trabajo de narrador, ¿sabes? Sí. No tanto de dibujante. Ahí yo era un problema que... perdona. No, sí, que hay un problema un poco heredado de nuestra historia del cómic, de dónde viene, ¿no? Que venimos del entretenimiento juvenil y del género y de la acción, sobre todo, ¿no? Dirigida a chavales y que además es lo que nosotros hemos leído siempre, pero esto impone unos códigos. Entonces yo lo veo mucho, por ejemplo, del cómic americano, donde parece que hay cierta aversión a las escenas de diálogos y siempre que hay una escena de diálogo ves a los dibujantes como diciendo, bueno, a ver cómo resuelvo esto y tal, ¿no? Y como a veces haciendo incluso unas composiciones muy fantasiosas como para entretener al lector en ese momento en que una historia que se supone que la ha comprado por la acción se para que la gente hable. Y yo, claro, siempre pienso, joder, o sea, si estás poniendo diálogos es porque tienen interés. O sea, quiero decir, lo que hay que hacer es dejar a la gente que lea los diálogos, no interferir con ellos y ya está. Y ya habrá otras. O sea, quiero decir, hay esa sensación un poco a veces de como parque de atracciones, ¿no? En el que tienes que estar todo el rato como dando botes y dices, y parece que la parte dialogada como que molestara. Digo, bueno, pues si molesta, suprímela. Es decir, no pongas nada que no sea necesario. Y en ese sentido, Javier, pues sabe mantener interés en los diálogos y potenciarlo porque sabe jugar con la expresividad, con detalles de sombras, de ángulos y de todo, que siempre están aportando algo al diálogo. Yo a veces veo dibujantes que parece que dibujan escenas de diálogos sin leer los diálogos que están ilustrando, o sea, ¿sabes? Como que simplemente buscan una especie de carrusel visual que haga entretenido eso, independientemente de lo que haya dentro del bocadillo. En el caso de Javier, lo que hay de bocadillo es lo que guía lo que estás viendo. Sí, aparte de que otra cosa que tienes que hacer es, claro, es construir, o sea, las grandes imágenes
las tienes que construir y tienen que ser grandes porque las otras no lo son. O sea, tienes que equilibrar todo eso. Todo el TVO no pueden ser grandes imágenes de diálogo frente a grandes imágenes de batallas. Hubiera sido un trabajo incomestible, ¿sabes? Imagínate, si hubiera sido todo al nivel de las batallas y a nivel de los dibujos de dobles páginas, hubiera sido demasiado para el lector, hubiera sido una cosa muy indigesta, ¿no? O sea, yo creo que a veces el equilibrio es muy interesante. Las páginas en las que los personajes andan o están volviendo de la batalla y los ves en silueta. Y además esas páginas, yo lo comentaba con Santiago y tienen, o por lo menos yo creo que son heredadas de las ideas gráficas, las ideas negras de Franquin, que es un dibujante francés que a mí me gusta mucho y que tenía un libro que se llama Ideas Negras, que eran, no sé si lo habéis leído, lo conoces, es un libro todo a base de siluetas y son todas historias de gente que le pasan unas cosas horrendas y acaban siempre muertos. Hay una muy famosa de un tipo que va andando por la nieve y de pronto dice, voy a morir en la nieve, no veo nada, y de pronto dice, por fin, allí, unas luces, una ciudad, y cuando se acerca son un montón de lobos, ¿no? Y los ojos de las luces de la ciudad son realmente los lobos. Entonces, a mí Franquin me gusta mucho y cuando hice estas páginas de los guerreros volviendo de la batalla, que son las únicas páginas un poco, si quieres, humorísticas del libro, o que tienen humor, más que humorísticas, que tienen humor, pero que curiosamente y curiosamente además por el humor que tienen, no te fijas tanto, pero muchas veces, o creo que es una de las partes del libro en las que mejor se habla de lo que va el libro. O sea, de los personajes, lo que están diciendo ahí, esos personajes, tiene mucho que ver con todo lo que estamos contando. Sin embargo, como lo están diciendo de una manera humorística, a veces, bueno, pues parece como menos importante, ¿no? Pero todos esos dibujos, por ejemplo, era muy importante para mí que fueran unos dibujos graciosos, simpáticos y muy fáciles de leer, ¿no? O sea, ya no solo en todas las partes de batalla, sino en toda la parte que digamos que está central, la parte central del libro. Ahí como dibujante me volví muy claro, muy poco virtuoso, si quieres, o muy poco, bueno, no virtuoso, pero si quieres muy poco florido, ¿no? Era un dibujo, pero porque tenía que ser una parte narrativamente muy clara. Tenía que haber una si quieres, tenía que ser, digamos, lo contrario de lo que habíamos estado leyendo, ¿no? Que era más florido y más abigarrado el dibujo. Esa parte tenía que ser. Entonces, todos esos tonos son los que hacen que el libro luego no sea, ¿sabes?, una cosa incomestible y grande, sino que tenga partes en las que el lector va encontrando diferentes ritmos, diferentes tonos, es que hace la lectura muchísimo mejor. Se nota que esto es un desborde de recursos, de ruptura de ritmo, es que yo creo que lo que hace interesante esta obra y pues eso, como vemos que ¿cuántas páginas como empieza la obra, ¿no? ¿Cuántas páginas son? Más de 20, ¿no? Sin diálogo, luego hay un parón, luego volvemos. Sí. Es una barbaridad, es una experiencia también lectora y para la gente que le gusta el medio, pues aquí pues casi estáis haciendo un experimento aquí impresionante y que además funciona al servicio de la historia. El concepto de la obra, tenemos a este Aquiles pues en medio de esta batalla de Troya, pero aquí hay un concepto brutal que es el que te rompe la cabeza, ¿no? Porque estáis llevando esta batalla, ¿no? Como algo como que si esto algo así, o la mitología esta griega es un poco la fundación prácticamente de Europa, de nuestra sociedad, ¿no? Porque también estamos hablando de que la Ilíada es uno de los primeros textos occidentales de nuestra cultura. Sí, ahí está la idea. La idea está en que digamos, toda nuestra cultura occidental parte de la Ilíada y continúa una conversación desde entonces. Entonces, claro, y de hecho la primera palabra de la Ilíada es cólera. En griego empieza así, el primer verso, ¿no? Sería la cólera de Aquiles, canta odiosa, ¿no? Que nosotros vamos a decir canta odiosa de cólera de Aquiles porque suena más, pero vamos, sería cólera. Y eso es una reflexión que ha dado lugar a filósofos y a otra gente a pensar hasta qué punto está la cólera inscrita en nuestra identidad. Lo que sí que es cierto es que cuando te lees la Ilíada ahora, o incluso la Odisea también, la Odisea más, pero la gente siempre dice qué moderno es, ¿no? Qué cosas más actuales y tal, ¿no? Entonces yo pienso que no se trata tanto de modernidad
como de que no hemos salido de esa conversación, ¿no? Entonces, eso es lo que hace pertinente. Eso sigue siendo vigente porque en realidad toda nuestra cultura, nuestra referencia está dentro del marco todavía que empezó con Homero y con los griegos. Por eso es un tema que lo puedes tratar, y es lo que hemos intentado nosotros, de forma completamente contemporánea. Sí. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en mi caso particular, yo que soy una persona que se ha criado básicamente leyendo TVOs de Marvel, pues cuando me encuentro con la Ilíada, lo que más me encuentro es con una especie de proto-Marvel, ¿no? Claro. Que me llama mucho la atención, ¿no? Porque tienes los epítetos, ¿no? Que son pues como Aquiles de los pies ligeros, o el de los pedachos de caballo, o el no sé qué, ¿no? Pues que son el invencible Iron Man, el asombroso Spider-Man, todo este tipo de cosas que están siempre. Tienes los personajes que se entrecruzan, que cada uno tiene su propia, digamos, historia y la trae consigo, pero luego se juntan como una especie de grupo de vengadores o de alianza. Tienes las historias que vienen de cada lado, porque claro, en la Ilíada se entrecruzan historias que ya existían en otros sitios o que luego se continuarán, con lo cual están como estas sagas como con las referencias más a pie de página, como se vio en los cantos de no sé qué, como se vio en, ¿sabes? Entonces de pronto te das cuenta de que eso no es casualidad, eso está ahí porque formaba parte de la cultura que tenían especialmente personas como Lee, Kilby y todos estos que se habían educado pues a principios del siglo XX y todavía tenía una pervivencia muy grande la presencia de Homero en la educación general. Era algo muy constante, y por lo tanto te está diciendo que eso es totalmente vigente, contemporáneo, porque de alguna forma sigue funcionando hoy en día en nuestros mitos, ¿no? Claro. Así que me parece que es un tema pertinente para volver a él y para hacerlo nuestro, ¿no? Está en nuestros días, no hemos escapado de Homero. Quizás el éxito de los superhéroes es la nueva mitología. Estamos modernizando la mitología y, como dices tú, el propio Stan Lee pues a veces descaradamente se trajo la mitología nórdica en Thor y funcionó perfectamente, porque no era tan conocida quizá en la sociedad americana de esa época. Está ahí, son unos códigos que por eso funcionan y lo que dices es algo heredado, ahora se puede transformar, pero es algo que lleva con nosotros toda la vida. Sí, no, pero no es ya Thor, porque sea mitológico. Quiero decir que eso está en Silver Surfer y Mephisto. Sí, y, hasta en Ghost Rider. Él pretendía ser muy homérico en todo. Digamos, ese es el concepto. Él en realidad intentaba siempre ser muy homérico, incluso en la forma de escribir. Le gustaba mucho hacer este tipo ¿sabes? De imprecaciones homéricas, así como le iba un poco por ahí el tema. Y yo creo que también una de las cosas atrevidas de esta obra es ya rompernos la cabeza con el orden de lectura. Tenemos aquí casi el orden de lectura manga. Vamos a tener aquí el orden oriental, como se dice. Si vamos a la librería Primo de la Cola, echamos un vistazo, de repente dices, esta edición está mal, hay páginas al revés, ¿no? Entonces ese momento de leer, de leer totalmente de forma oriental. ¿Y cómo se os ocurre esto? Porque obviamente por lo que cuenta aquí la historia tiene todo el sentido del mundo, pero luego el recurso es también, pues no, creo que no hay ninguna obra que de repente haga esto, ¿no? Pues no lo sé. Yo sé que hay obras que han jugado con el formato. De hecho, hace poco escuché un podcast de no me acuerdo cuál, que hablaban de todos los experimentos formales que se habían hecho en el cómic, y hablaban de muchos y había algunos muy bonitos. O una historieta que se podía leer de adelante a atrás, o sea, que podías hacer... O sea, que sí se ha jugado mucho. Sí, si hay alguna de Batman, por ejemplo, que tienes que ir dando vueltas al cómic, girando, ¿no? O las simétricas que hacía Moore. Sí, pero encontrarnos a lo mejor Watchmen, 40 páginas todas al revés, o con el sentido de lectura al revés. Claro, eso es algo que en nuestro caso no recuerdo, me parece que también se nos ocurrió un día, también, o sea, surgió como idea. Recuerdo además que enseguida empezamos con un libro a girarlo, porque claro, cuando nos lo contamos y empezamos a decir, vale, pero ¿y cómo lo hacemos? Porque si estás leyendo así y tal, no sé qué. Nos parecía además que iba a tener un efecto en el lector, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que vas a obligar al lector a nivel cerebral a trabajar de otra manera. O sea, vas a tener que obligarle a leer de otra manera. Y entonces yo creo que eso lo que va a producir en esa parte del libro es una especie de extraño ensoñamiento narrativo, que nos parecía incluso que incluso alguna gente que me ha dicho, me ha costado leerlo un poco
Y digo, genial, porque en el fondo que esa torpeza en esa parte yo creo que nos ayuda como narradores, porque tú cuando sueñas, en el fondo estás en un territorio que no conoces, no controlas, y muchas veces no sabes muy bien cómo lo atraviesas y qué pasa, es desconcertante, estás siempre como en una sensación de alerta. Claro, no tienes por qué estar cómodo, Todas esas sensaciones, claro, todas esas sensaciones que te pueden pasar si lees un libro así y tienes que forzar a tu narrativa lógica a hacerlo de otra manera, incluso equivocarte, ¿no? Es decir, no sé si estoy haciéndolo bien. Yo creo que nos pareció tan genial todo eso que te puede pasar como lector y nos pareció que nos venía tan bien para contar esa historia que eso fue todo. Dijimos, vale, pues no solo nos gusta la idea, no solo es pertinente, no solo no se puede hacer en otro medio más que en el cómic, en un libro físico, sino que encima nos ayuda narrativamente y digamos, juega a nuestro favor narrativamente, ¿no? Y amigos míos me han dicho que además cuando vuelves otra vez a la narrativa normal, ya no eres el mismo. Ya vuelves de otra manera, ¿no? Y eso me pareció una idea muy interesante. Claro, pues ya no solo el sentido, también cambias color, estilo, todo. Y es que lo que ocurre ahí te cambia como lector. Claro. O sea, digamos que hasta ese punto, sin hacer mucho spoiler, hasta ese punto piensas que estás leyendo una cosa y en esa parte central te das cuenta de que no, y que cuando vuelves a retomar el hilo narrativo anterior, lo ves de otra manera. Aunque ese hilo narrativo sea relativamente conocido o pienses que lo conoces, ya no lo estás viendo de la misma manera. Porque has pasado por una fase intermedia en la que te ha cambiado la visión. Entonces, por eso este libro me pareció tan interesante y por eso esa idea digamos, a pesar de todos los problemas que pensamos que podía tener, no solo de lectores, sino incluso los editores, ¿no? Que en este caso Astiberri fue con eso generosa y dijo, sí, adelante. Otro editor a lo mejor no hubiera sido tan comprensivo y nos hubiera intentado convencer de que no lo hiciéramos, pero bueno. Hombre, yo creo que a Fernando os deja lo que quieras. Es fácil. Fernando, bueno, sí, pero yo te digo, la primera cosa que intenté con Fernando fue Beowulf, no salió bien. O sea que otro editor no me hubiera dado una segunda oportunidad. No, pero sí que entonces, lo que decías, simplemente cambiando el sentido, o quizá, yo por ejemplo leo mucho manga y pues, a lo mejor pues dices, no me sacas tanto de lo que estoy leyendo, ¿no? De repente, pues vale, pues lo leo al revés y tranquilamente, ¿no? Pero es que son muchos más elementos y tiene todo sentido del mundo para sacarlo. En mi experiencia personal, deciros que en esa parte me puse a leer mucho más rápido y con mucho más ansiedad. Es decir, demonios, es todo esto, claro. ¿A dónde me quieres llevar? Y aunque tiene mucha más carga, es una parte que estáis contando mucho y estáis desarrollando bastante ahí, e incluso es una lectura que debería ser más pausado, te la lees con muchas más ganas porque dices, bueno, ¿y todo esto a dónde? O sea, que yo creo que está muy bien trabajado en eso, ¿no? Cuando te pasas a pensar en lo que habéis hecho ahí, hostia, muy bien, ¿eh? Es un poco eso. Bueno, también en cuanto al estilo, aquí os cambia un poquito, como decía Javier, aquí buscáis otra estética. ¿Qué os pasáis un poco? Veo un poquito, puede ser, no sé si lo habrán dicho, un poco a 300 Frank Miller ahí, no sé si ya estará de fondo, pero también a muchas pinturas griegas y a muchas cosas. ¿Te refieres al estilo gráfico? Sí, el estilo gráfico, un poco la... Bueno, yo reconozco que a estas alturas a estas alturas de mi vida, ya no te digo de mi carrera, sino de mi vida, no. Lo que pasa es que las cosas que me gustan las asimilo y las suelto de forma muy, muy natural. 300 nos lo han dicho, pero yo creo que no. O sea, a mí me gusta mucho Miller como dibujante, como autor me gusta mucho y como dibujante me gusta muchísimo. Pero no le considero una influencia gráfica para mí. O sea, yo creo que, fíjate, que veo más a Kirby, si quieres, o bueno, o otros dibujantes que me puedan haber influido a lo largo de mi carrera. De hecho, le contaba a Santiago al principio, cuando empecé a dibujar, claro, tuve que empezar a dibujar otra vez cuerpos desnudos y anatomía, porque claro, aunque yo sé más o menos, pero bueno, la dejas de hacer durante muchos años, porque te pasas muchos años dibujando gente vestida y otras cosas, acabas estilizando y haciendo otro tipo de recursos y claro, te encuentras con que ahora necesitas dominar un poco esa estructura anatómica, ¿no? Para contar una historia. Entonces me acuerdo que le decía a Santiago, es que he vuelto otra vez a sacar a Corben del armario y a Frazetta y a todos esos dibujantes que cuando yo tenía 17, 18 años copiaba y me encantaban y me gustaban. Y nunca piensa que luego los va a usar porque has aprendido cosas de ellos, ¿no? Pero claro, es que he aprendido tanto de tanta gente, también de Alex Todd, también de Moebius, si quieres. O sea, la parte central esa de que hablas antes,
ahí yo veo mucho lo que me ha enseñado Moebius. No tanto dibujar como Moebius, sino que lo que Moebius me ha enseñado. De claridad narrativa. O sea, Moebius es uno de los dibujantes que yo creo que hay otros, ¿no? Pero yo creo que es un dibujante con una claridad narrativa apabullante, ¿no? Nunca te pierdes, siempre te dice dónde están los personajes todo el rato, y también tiene una mucha influencia cinematográfica, pero sobre todo era un gran narrador, ¿no? Entonces yo creo que ahí necesitaba a Moebius y también, si quieres, a Guibert, que es un tipo que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Emmanuel Guibert, que me parece otro narrador alucinante, ¿no? Entonces, lo que haces es echar mano de las cosas que te han enseñado otros. Sí, sí. Y luego las adornas tú con lo que tú has aprendido, ¿no? Pero en el libro hay mucha gente. Bueno, en todos mis libros hay mucha gente, en las mías había mucha gente. Y bueno, es así, es normal, es parte de una cadena, ¿no? de aprendizaje. Oye, y otra cosa también que desarrolléis un poquito con Aquiles, un poco esa indefinición sexual, ¿no? Que tiene, ¿no? Eso también en la historia, pues tiene también ahí su juego, ¿no? Que es un poco, es curioso, ¿no? Que también en la Ilíada también, eso está allí también un poco de fondo. Bueno, en la Ilíada no sé si está de fondo o no, tienes siempre pues estas interpretaciones que van cambiando con los tiempos de la sexualidad en tiempos de los griegos, ¿no? Que es algo que desde la pedofilia hasta la homosexualidad, que se puede interpretar como homosocialidad o de mil formas diferentes, un poco en el fondo, pues eso, según, porque al final estamos hablando de conceptos de sociedad tan diferentes que cuesta un poco proyectarlos. Pero sí que nos encontramos con que esto ya venía un poco en el paquete del personaje, ¿no? Por un lado, en la Ilíada misma siempre te quedas un poco con la sensación de que la reacción a la muerte de Patroclo es un poco excesiva, ¿no? Simplemente la muerte de un camarada, porque bueno, a esas alturas, ¿cuántos camaradas han muerto ya, no? Y parece que ninguno de ellos ha impulsado a esta especie de desesperación suicida a la que impulsa Aquiles la muerte de Patroclo, con lo cual siempre piensas, bueno, Patroclo quizá lo puedes interpretar de muchas maneras, creo que en la película de Troya era un primo o algo así. Era un primo. Sí, ¿no? Un primo cercano, pero sí, pero un primo carnal. pero nosotros pensamos que bueno, que puedas interpretarlo de otra manera. Y luego te encuentras con que de pronto Aquiles ya trae incorporada la versión femenina, porque no aparece en la Ilíada, pero sí en otras historias, en otros ciclos que tienen que ver con Aquiles, la idea de que ante la profecía de que Aquiles moriría en Troya, su madre Tetis le esconde en la corte de rey Licomedes, donde vive oculto como una doncella, como una niña, entre las hijas, con la hija y las doncellas de compañía del propio rey Licomedes, y él vive allí como una niña. Hay un cuadro en el Prado de Rubens que cuenta cuenta el descubrimiento de, o sea, cómo van Ulises y Diomedes a sacar a Aquiles de allí, que además Aquiles no piensa aparecer, y hay diferentes leyendas. Una de ellas es que cuando están allí todas reunidas las niñas, y entre ellas Aquiles, y no quiere salir, Ulises tira una lanza al aire, y entonces Aquiles, por su impulso natural de joven guerrero y tal, la coge al vuelo y es como que se delata, te hemos pillado y tal, ¿no? El astuto Ulises siempre tendiendo trampas. Entonces, bueno, todo esto ya nos ponía en una situación que era un tipo de personaje que nos venía muy bien para hacer esta interpretación, como te decía, contemporánea, que es lo que a nosotros nos importa. Nosotros no estamos haciendo un libro de época, ni un libro histórico, ni una adaptación de Homero. Estamos haciendo un libro de cosas que nos importan y nos interesan hoy en día a nosotros, y un libro además, pues, muy político también, ¿no? Yo creo que habla de muchas cuestiones que tienen que ver no ya con la cultura homérica o con la sociedad griega, que no lo sé, porque no es nuestro tema ni nuestra especialidad, pero sí con la nuestra. Claro. Entonces, en ese sentido, era muy importante para subrayar qué relación hay también entre pues la violencia, la guerra, y también, hasta cierto punto, la cuestión de género en todo eso, ¿no? Claro. Es decir, que tiene que ver todo eso con el patriarcado, que tiene que ver todo eso con la violencia masculina, cómo se vive y cómo ha vivido un personaje que nosotros situamos
para mí personalmente, en una especie de mundo de género, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestra Ilíada no sucede en un tiempo histórico, sucede en un tiempo mítico, ¿no? Sucede en un tiempo que no existe, es un tiempo del mito, con lo cual no se puede, es un tiempo antes de que haya empezado la historia que nos ha definido como hombres y mujeres, ¿no? Y Aquiles vive en ese mundo. Me parecía que era muy interesante, que daba para muchas cosas y creo que al final sí, que al final realmente tiene mucho peso dentro de lo que es el libro. Es un elemento más, como dices tú, que porque tiene mucha lectura efectivamente, de la cultura que se ha creado también pues en Europa, en Occidente y en cuestiones políticas, de consumo, de pues, laborales, y cómo pues ya tenemos lecturas del pasado que nos han llevado a esto, pero que también pues estaría bien repasar un poquito, ¿no? O quizá cambiar de alguna manera. Oye, Santiago, tampoco como es la primera que pasas por aquí, seguramente sabes que muchos te conocemos como Trajano Bermúdez de aquella Grappa Forum de Correo de Lectores, y tú también pues traduces Marvel, ¿no? Traduces muchísimas obras de Marvel. ¿Cómo es un poco el trabajo ese de traducir todo el pijameo? Pues, hombre, ¿qué te voy a decir? Ya llevo hace tanto tiempo que ya no sé ni cómo es porque lo hago ya por reflejo. No, bueno, pues es tu trabajo, la verdad, muy gratificante. Es decir, que considero que soy muy afortunado porque al final lo pienso y digo, mira, yo lo que más me gustaba de niño era leer estos TVOs, especialmente los de Marvel, y resulta que luego me he pasado el resto de la vida de mayor viviéndome la vida haciendo lo mismo, o sea, es decir, leyéndolos, lo único que aparte de leerlos tengo que poner por escrito lo que están diciendo. A mí es algo verdaderamente excepcional. Y bueno, por lo demás, pues nada, como todas las cosas tienen su mecánica, vamos, los cómics van saliendo. Ha cambiado con los años mucho en el sentido de que ahora vamos tan pegados a la edición americana que prácticamente es muy instantáneo, es decir, según van saliendo tienes que ir haciéndolos. Antes había unos plazos más grandes y bueno, tiene sus peculiaridades porque tienes un poco que conocer ese mundo, tiene sus vademecum para que todo sea un poco coherente, ¿no? Para que todos estemos poniendo un poco los mismos nombres, los mismos términos, ¿no? Pero bueno, cada uno yo creo que también que se especializa en su rincón del universo Marvel. Yo sobre todo he hecho mucho, estoy haciendo de Spider-Man, ¿no? Y al final pues se convierte casi en una especie de miembro de la familia, ¿no? Que está ahí siempre contigo, ¿no? Y todo ese trabajo pijameo también que te derivó un poco en hacer El Vecino, que hace poquito pues también nosotros dedicamos un programa con esa adaptación que ha tenido en Netflix. ¿Cómo ha sido un poco ver este trabajo hecho realidad ahora hecho en live action, ¿no? Salvando mucho las distancias también con el trabajo que hiciste ahí con Pepo. Sí, o sea, nosotros hemos, digamos, o sea, tú cedes los derechos y luego ellos pues ya hacen lo que les parece. Que sea más o menos fiel ya exactamente en sus manos, porque nosotros no hemos participado en nada. Entonces, bueno, pues es una sensación rara, porque de pronto algo que, a ver, o sea, digámoslo claro, nos dedicamos a esto, pues al final, pues lo acabo de decir hace un momento, estamos como dando lugar a una especie de pulsión infantil, ¿no? Una pasión que llama de niños que en el fondo pues te la tomas como lo que es, como un juego, una cosa que te parece que es algo como muy privado, muy insignificante, cuando de pronto ves que centenares de personas empiezan a montar decorados y a hacer unos trajes y ponen a alguien volando y no sé qué y tal, empiezas a pensar, todo esto se ha ido mucho de madre, ¿no? O sea, esto era solamente un tebeo con unos dibujos de un tío que volaba y tal, no sé qué, y de pronto toda esta gente se lo ha tomado muy en serio, ¿no? O sea, entonces la verdad, a mí personalmente se me crea una sensación de irrealidad porque tampoco era algo que nunca buscara, es decir, no. Está muy bien, pero no es el fin de tu vida el que hagan una película o una serie. Tu fin es hacer los tebeos, que es lo que ya habías hecho, ¿no? Entonces, lo ves como algo que al mismo tiempo eres tú, pero no eres tú, ¿no? Está ahí, pero tampoco es propio, pero es ajeno. Es muy extraño. Es como si hubieran hecho un golem y hubiera echado a andar y ya no te pertenece, ¿no? Algo así. Es un poco muy curioso. Sí que también un poco, porque como lo que dije a Víctor Santos cuando le adaptaron Polar, pues lo bueno es que os permite hacer mucho más. Que podréis hacer gracias a eso mucho más tebeos. Hombre, es un estímulo. Sí, es que es un poco eso también. Y bueno, pues ya para acabar un poco, contanos un poco si se puede, en qué cositas estáis metidos,
seguido, si hay algún proyecto por ahí en marcha, también pues para que estemos pendientes. Pues dices juntos o juntos, separados, juntos, revueltos. Bueno, juntos de momento, bueno, tenemos ideas, pero de momento no. Es que ten en cuenta que también esto nos ha pillado todo esto del coronavirus, toda esta historia, nos ha dejado un poco en shock, casi del futuro. Decía alguien el otro día que casi nos ha robado el futuro, porque no estamos un poco expectantes a ver cómo van a salir las editoriales de aquí. Sí. Bueno, cómo va a salir la gente, cómo vamos a volver a las librerías, vamos a volver a las calles, vamos a volver a una vida relativamente normal o dentro de la normalidad que podamos. Y yo creo que eso supongo que también como narradores nos tiene un poco parados. Pero bueno, yo tengo varios proyectos así con míos que quiero hacer con Jorge Carrión. Estoy haciendo una cosa que saldrá en año y pico. Con Santiago tengo otra idea que de momento no vamos a decir mucho, pero estamos ya con otra cosa. Siempre tenemos ideas y probablemente tengamos más. Y luego nada, tengo también proyectos con Fernando Marías, que quiero hacer también alguna cosa más. O sea que es verdad que este confinamiento nos está sirviendo también para un poco para proyectar cosas que a lo mejor no tenías muy claras, a lo mejor te quedan muy claras, ¿no? Y de pronto proyectos que a lo mejor no sabías que ibas a hacer, de pronto te apetece o te los ves de una manera mucho más precisa, ¿no? Pero bueno, juntos tenemos ideas. Yo creo que haremos algo muy sin tardar tanto, esperemos, no sé. Yo por mi parte este año tiene que salir el García 3 con Luis Bustos, que bueno, está avanzando muy bien. Esta misma tarde he visto páginas nuevas y está haciendo un trabajo. Que Luis es una máquina. Madre mía. Sí, es el hombre máquina, como diríamos. Y luego pues el vecino también sigue adelante, Pepo está avanzando en el cuarto. Y en el cuarto no me refiero a que esté en su cuarto dibujando, sino que en el cuarto volumen del vecino, y después vendrá el quinto y último. Y luego con Javier, pues sí, como dice, hay ideas, hay ganas de hacer, porque bueno, pero también no queremos, o sea, si tardamos 2 años en hacer un libro, lo que no podemos hacer es tardar 2 en ponernos a hacerlo, ¿sabes? Entonces, tenemos que ese es un poco ese es el problema, ¿no? Entonces, tenemos que espabilarnos y seguro que vamos a hacer alguna cosa lo antes posible. Bueno, pues por ahora que vamos a tener tiempo de sobra, desear a la gente que se acerque un poco a La Cólera, que la descubra, que ahora que pueden volver a las librerías que la bichen un poco, que ahí están todavía en el frente de novedades, va a estar un ratito, y que nada, que apoyen cosas así que están hechas con mimo y que además pues nos sacan de lo de siempre, y que como lectores nos van a hacer disfrutar de las claves del propio cómic, además de darnos una buena historia y un arte que es impresionante. Santiago, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, vale, nos pasa muy bien. Gracias a ti.